Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y todos los días nuestra catequesis para que aprendamos tantas cosas lindas, queridos niños. Y esto es lo importante, esto es lo que tenemos que hacer, una catequesis. Ayer, queridos niños, en nuestra catequesis decíamos que hay 4 cosas muy importantes. Escuchen bien, queridas niñas, y ustedes van a volver a repetir. Hay 4 elementos para la vida cristiana. Primero se dice una palabra difícil, querigma, que significa anuncio. Repitan, queridos niños, conmigo. Querigma, que significa anuncio. Solo ustedes. ¿Cómo se dice? Querigma, que significa anuncio. Muy bien, Dios que nos anuncia la buena noticia. El segundo, queridos niños, catequesis, que significa conocimiento. Queridos niños, Catequesis, que significa conocimiento. tenemos que dar razones de nuestra fe, queridos niños, y tenemos que practicar verdaderamente con la lectura, entender lo que Jesús nos dice siempre. Tercero, queridos niños, liturgia, que significa celebración. Liturgia, que significa celebración. Muy bien, queridos niños, tienen que repetir y tenemos que saber estos elementos importantes de nuestra vida cristiana. Y el cuarto, queridos niños, muy importante, diaconía, que significa servicio. Queridos niños, Diaconía, que significa servicio. muy bien. Entonces, estas 4 palabritas yo les voy a decir y quiero que ustedes vuelvan a repetir. Me van a repetir a ver si son capaces. Van a escuchar los 4 nombres que yo les voy a decir y ustedes me van a repetir. Querigma, catequesis, liturgia y diaconía. Vamos a decir todos juntos. Querigma, catequesis, liturgia y diaconía. Muy bien, un fuerte aplauso para ustedes, queridos niños. Entonces, el querigma, la liturgia, la catequesis y la diaconía son los 4 elementos importantes en nuestra vida cristiana. Y hoy, queridos niños, ¿cuál es el tema que vamos a reflexionar? Jesús está con nosotros cuando sufrimos. Jesús está con nosotros cuando sufrimos. Este va a ser el tema que vamos a reflexionar con ustedes, queridos niños, y con estas 2 hermosas niñas que vienen hoy a visitarnos. ¿Cómo te llamas vos, querida niña? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, entonces Melissa que está con nosotros. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Emma también que está con nosotros para acompañarnos. Melissa y Emma hoy nos acompañan en nuestra catequesis. ¿Cuál es el tema de nuevo, si me pueden decir? Jesús está con nosotros cuando sufrimos. Jesús que nos acompaña en nuestro sufrimiento. Y vamos a escuchar entonces desde la palabra de Dios, desde la Biblia, que nosotros sabemos que son 73 libros. ¿Cuántos libros son en la Biblia, queridos niños? 73. Muy bien, 73 libros, y desde ahí vamos a escuchar la palabrita que el Señor hoy nos quiere decir sobre el sufrimiento. Adelante, querida amiguita. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Estaba aún Jesús hablando, cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: «Tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro». Jesús lo oyó y dijo al dirigente: «No temas, basta que creas y tu hija se salvará». Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: «No lloren, la niña no está muerta, sino dormida».
pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús le tomó de la mano y le dijo: «Niña, levántate». Le volvió el espíritu al instante y se levantó. Y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí, y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre nosotros queremos darte gracias por tu palabra, queremos verdaderamente ahora también poner en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo en esta catequesis. Y bueno, queridos niños, no se olviden su Biblia, por favor, con ustedes. Luego también algo para anotar, su cuadernito y sobre todo un bolígrafo, donde vamos a ir escribiendo las cosas lindas que hoy vamos aprendiendo en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tantas cosas que aprendemos todos los días con nuestra catequesis, que es tan importante, queridos niños. Los niños tenemos que aprender. Y ustedes, queridos papás, también tienen que apoyar a sus hijos. Tenemos que aprender. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Jesús está con nosotros cuando sufrimos. Jesús está con nosotros cuando Sufrimos. Quiere decir que no estamos abandonados, queridos niños. Y Jesús nos va a dar una fórmula, nos va a dar una ayudita. Jesús nos va a pasar la mano para que no suframos. Entonces vamos a escuchar un poco, a ver, la presentación. ¿Qué nos dice verdaderamente la iglesia, la catequesis, papito y mamita que nos enseñan sobre Jesús? Escuchamos, Emma, cómo se presenta hoy nuestra catequesis. Ante la angustia de este padre que ve morir a su hija, Jesús se conmueve y se compadece. Jesús sabe que tiene el poder sobre el dolor y la muerte, y por eso le dice que no tenga miedo y crea en él. Jesús resucita a la niña y la entrega a su padre, devolviéndole la alegría. Qué bien, este papá entonces, queridos niños, que ciertamente siente una angustia tremenda, ¿verdad?, por la muerte de su niña. ¿Cuántos años tenía esta niña? ¿Saben, queridas niñas? 12 años.
12 años y se muere, dice esta niña. Pero Jesús se compadece, se acerca a este papá que está angustiado y por eso dice que Jesús se vuelve a compadecer y se acerca y le devuelve la vida, le vuelve a levantar, le vuelve a llamar de la muerte a la vida. También nosotros, queridos niños, porque la muerte aquí no significa simplemente me morí físicamente, me morí. No, queridos niños, aquí la muerte es cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros no le hacemos caso a mamá y a papá, cuando no hacemos nuestras tareas, cuando nosotros estamos haciendo nuestros caprichitos en nuestra vida, ¿entiende, queridos niños? Esa es la verdadera muerte. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco qué más hace Jesús por nosotros. Jesús responde a nuestro sufrimiento con amor. Él nos acoge, nos trata con cariño, haciendo suyos nuestros dolores y liberándonos. Él nos ama, no quiere que suframos, por eso nos ayuda siempre y nos dice, levántate, transformando así nuestro sufrimiento en alegría. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Jesús nos vuelve a llamar y nos dice, levántate, así como le dijo a esta niña, Talita cum. Eso quiere decir, en arameo está, queridos niños, Talita cum. Vamos a repetir y vamos a aprender un poco de arameo. Talita cum. Otra vez solamente ustedes, queridos niños. Talita cum. Ustedes saben y les voy a enseñar un poquitito de hebreo y arameo porque son dos lenguas muy parecidas. Tal, quiere decir, queridos niños, justamente la palabra niño, quiere decir tal. ¿Cómo se dice niño? Tal. Tal. Y entonces cuando dice talita, tú niña, eso quiere decir tú niña. Entonces, talita, ¿qué quiere decir entonces? Tu niña. Muy bien. Es decir, a ti niña. Y después le dice cum. Cum quiere decir levantarse. ¿Qué quiere decir cum? Levantarse. Bueno, y por eso ustedes habrán escuchado varias veces en el Evangelio, queridos niños, esa frase, y algunas veces no entendemos, Talita cum. Entonces le está diciendo, a ti, niña, pst, levántate. Vamos a repetir un poco, Talita cum. Muy bien, queridos niños, viste que vamos aprendiendo muchas cosas con Jesús hoy. Y aquí justamente Jesús le dice a esta niña, levántate. Y también a nosotros, queridos niños, Jesús hoy nos está diciendo, levántate. No seas perezoso, no seas un niño, una niña que no quiere hacer las cosas. Al contrario, tenemos que hacer con dinamismo, con alegría. Somos nosotros los primeros que tenemos que acercarnos. Mamita, ¿qué tengo que hacer hoy? Mamita, ya hice toda mi tarea. Mamita, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Entienden, queridos niños? Qué lindo que es eso cuando uno ve a un niño que se esfuerza, que lucha y que no hace solamente sus caprichitos, sino que busca levantarse, como aquí acabamos de escuchar. Vamos a seguir un poquitito más. Emma, ¿qué tenés que explicarnos más sobre este tema hoy? La respuesta al sufrimiento es el amor. Amar a todos, pero especialmente a los que sufren. Se ama visitando al amigo que está enfermo, ayudando al compañero que está cansado, consolando al que tiene pena, compartiendo el alimento al que no tiene. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos niños? Qué interesante que es esto. Compartiendo, dice, con aquel que no tiene. Se le da aquello que verdaderamente necesita. ¿Entienden, queridos niños? Eso significa también dar vida. Nosotros también podemos hacer como Jesús cuando estamos bien, le podemos decir levántate a ese compañerito y a esa compañerita. Y vamos a ver lo último, queridos niños, a ver qué nos dice hoy Melissa con este tema. Podemos compartir todos nuestros dolores con Jesús, con la confianza de que Él nos recibe y alivia nuestros dolores. Jesús entonces alivia todos nuestros dolores y podemos compartir todas estas gracias con el Señor. Muy bien, queridos niños, no se vayan porque vamos a volver enseguida con el otro bloque. Por ahora yo les pido simplemente que sigan escribiendo y que sigan poniendo bien ahí para recordar lo que hoy Jesús nos enseña en nuestra catequesis. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo que nosotros nos encontramos siempre, queridos niños, para que podamos hacer las cosas bien siempre y aprendamos tantas lindas cosas en nuestra catequesis. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos, queridos niños? Melissa, ¿cuál es el dolor de Jairo y qué hace Jesús? El dolor de Jairo es la muerte de su hija, y Jesús acoge su dolor. Bueno, se dan cuenta, queridos niños, ese es el gran dolor de Jairo, la muerte de su niña. Se dan cuenta cuando alguien se muere, cómo nosotros sufrimos verdaderamente, queridos niños. Pero sobre todo lo más lindo entonces aquí es lo que hace Jesús. Le acoge a su hija, es decir, le recibe a su hija y lo vuelve a resucitar, le devuelve la vida. Queridos niños, ya dijimos que aquí la muerte no significa simplemente el morirse físicamente, sino que es nuestra muerte también espiritual. Es nuestra muerte cuando nosotros no nos vamos a misa, no nos confesamos, no hacemos bien las cosas, ¿entienden? Y Jesús nos quiere resucitar. Y muchos papás, así como Jairo, también sufren por sus hijos, porque esa es la muerte de su hija, la muerte de su hijo, porque no le hacen más caso a Dios. Si no le hacemos caso a Dios, a Papito Dios, tampoco le hacemos caso en casa a mamá y a papá, y somos desobedientes. Y ese es el gran dolor que tiene Jairo. Pero Jesús sobre todo le devuelve entonces ayudándole la vida a su niña. Muy bien, queridas niñas, ¿cuál es la siguiente pregunta para el día de hoy? Melissa, ¿qué dice Jesús cuando le avisan a Jairo que su hija murió? Jesús le dice: no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta ante esta pregunta. Es tan importante que tengamos esa respuesta de Jesús. Y Él nos vuelve a decir: tu hija se salvará. Es decir, ese niño, cada uno de nosotros vamos a poder ser felices y vamos a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Y porque justamente le escuchamos a Jesús. Jairo, el papá, también le escucha a Jesús. Entonces, queridos papás, queridas mamás, queridos papitos, tenemos que saber escuchar a Jesús para poder educar bien a nuestros hijos. Y bueno, queridos niños, vamos concluyendo hoy nuestro programa. Vamos a hacer ahora nuestra oracioncita y le vamos a pedir a nuestra mamita del cielo que también nos acompañe y que nos ayude. Vamos a juntar nuestras manitos y vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, vamos terminando el programa de hoy, en que aprendemos tantas cosas con Jesucito que nos enseña. Les dejo la bendición para que se sientan acompañados y sobre todo resucitados, porque Jesús hoy nos dice: levántate, hay que ser un chico bueno. Y la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.